La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo sobre la vida y la obra del escritor polaco Stanisław Lem, que presentan alumnos del taller artístico contra la quema de libros, que se une a la celebración por los 100 años del nacimiento de este escritor. Y pues bueno, es un gusto contar con su participación el día de hoy y también queremos agradecer las cápsulas que han estado realizando durante este semestre para invitar a leer a la comunidad politécnica la obra de Stanisław Lem. Muchísimas gracias por todo ese trabajo que nos han compartido durante este semestre. Y bueno, pues me voy a permitir presentarles a nuestros participantes. Esther Espinosa Bárcena es alumna de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas, PITA, bienvenida. Y está también Alejandro Rodríguez, él es alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, Unidad Zacatenco. Y también está Otzaret Vázquez González, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, la UPIBI. Muy bienvenido. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa de diálogo, así que te cedo la palabra, querida Esther. Muchas gracias. Bueno, pues sean bienvenidos a esta mesa de diálogo. Quiero comenzar describiendo la ciencia ficción como la tenemos idealizada, ¿no? Como imaginación, fantasía, visión futurista o a veces hasta alucinaciones, ¿no? Sin embargo, dada nuestra actualidad, el género literario, ciencia ficción, ha descrito circunstancias traumáticas para la humanidad en escenarios posapocalípticos, siendo por un virus desatado, como el SARS-CoV-2 o COVID-19 que estamos enfrentando ahora, o guerras de aniquilación mutua, o consecuencias devastadoras del cambio climático. Y es así como el enfoque de la ciencia ficción desemboca en diversos conceptos. Por ejemplo, tenemos a Robert Heinlein, autor de Starship Troopers, que nos consideró la ciencia ficción como una especulación realista acerca de posibles eventos futuros, basado sólidamente en el conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente, y un conocimiento de la naturaleza y el significado del método científico. También tenemos una definición de Rod Seiler, el escritor de La Dimensión Desconocida, que se refiere a la fantasía y a la ciencia ficción como una forma paralela. Él nos dio el enfoque de la fantasía como lo imposible hecho probable y la ciencia ficción como lo improbable hecho posible. Inclusive Isaac Asimov nos dio una definición como una rama de la literatura que pacta con la respuesta de los seres humanos para cambiar la ciencia y la tecnología. Con esto podemos destacar que quienes han escrito la ciencia ficción han logrado en cierta medida anticiparse al futuro, creando nuevas visiones de lo que podría ser que nadie ha notado realmente, ¿no? También ejemplos de ello es que en 1914 tenemos a H.G. Wells en The World Set Free, que nos describió una bomba basada en reacciones nucleares en cadena y esto lo llamó la bomba atómica. Y esto es un hecho alucinante, dado que la energía nuclear se descubrió hasta 1933 y la primera bomba nuclear estalló hasta 1956, es decir, muy adelantado a su época. También tenemos que para 1964, uno de los padres de la robótica, Isaac Asimov, nos escribió un ensayo donde se hablaba cómo él imaginaba el año 2014. En pues afirmaba que las comunicaciones serían audiovisuales, ¿no? Que podríamos ver y escuchar a las personas a través de los teléfonos. Que la pantalla no solo serviría para comunicarte, sino también para leer y ver fotografías. También nos adelantó que habría robots, aunque no serían muy sofisticados, y también incluso nos habló sobre que los autos ya tendrían como un tipo de cerebro, el cual se podría programar
e incluso hasta manejar solo. Hasta las cafeteras las predijo en ese ensayo, como unas máquinas que estarían programadas para servirte café todos los días. También otro hecho interesante es pues simplemente que en las 3 leyes de la robótica no solo nos dio un contexto lógico a cómo sería esto, sino que también nos dio como la idea al temor que se le podría llegar a tener a estas máquinas, ¿no? Nos habló de cómo la inteligencia artificial tendría implicaciones de ética y cómo la modernidad de la tecnología pues iba llegando poco a poco. También me gustaría mencionar distopías como 1984, Fahrenheit 451 y Un Mundo Feliz, que nos mostraron como una sociedad que estaría cultivando los valores erróneos, por así decirlo, como una sociedad, un reflejo de nuestra sociedad a, a un futuro que podríamos llegar a ser, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, considero que la ciencia ficción nos promovió el entendimiento de procesos históricos y sociológicos, pues nos permitió examinar nuestra cultura, contrastándola con otras que posiblemente no tendríamos noción si no fuera en la lectura. Igual, pues dependiendo del país y de la realidad personal, pues podemos llegar a pensar que muchas características sociales planteadas en estas distopías, pues se van cumpliendo una por una, ¿no? Como una profecía. Así que, bueno, analizando, este género nos desafía siempre a romper los límites de lo posible. Se dice que los escritores de ciencia ficción no predijeron lo que este mundo sería, sino ayudaron a idear este mundo. Prácticamente cada línea, cada párrafo de la ciencia ficción se convierte en un desafío para la condición humana. Y no es un desafío planteado desde lo desconocido, desde lo que podemos entender. También entendemos que las herramientas con las que se cuenta cada universo particular dentro de historias de ciencia ficción no provienen de la magia o de la superstición, como ocurre en los libros de fantasía, que es una de las principales diferencias, sino de una serie de reglas enmarcadas dentro del método científico. De cierta forma se podría decir que se basa en la ciencia y la rompe a su vez. Un hecho interesante es que Alberto Conde, un profesor del Departamento de Humanidades, que dio su definición como, digamos, para basarse en la historia. Esto fue en un encuentro en una biblioteca de UTADE. Nos dijo que, bueno, la ciencia ficción es una manera de leer el pasado y el presente, y que obras de hace más de 50 años todavía son consultadas como una manera de entender el mundo contemporáneo. Es decir, no solo nos habla del futuro, sino también de nuestro pasado y de cómo todo eso puede afectar al presente. Y bueno, pues es aquí donde me gustaría posicionar al escritor polaco Stanisław Lem, que nos inserta en una tradición de la literatura del centro de Europa, que ha sido poco traducida al castellano y está cruzada con un sentido del humor negro hasta cierto punto y juegos de ingenio en todos sus textos, por así decirlo. Es un perfecto ejemplo de la literatura de la Europa del Este y siempre reta al lector contrapuesto al espíritu lúdico de la literatura norteamericana principalmente. Sus obras suelen estar cruzadas con el contexto histórico de la tensión de la Guerra Fría, y hasta él mismo en unas entrevistas reconoció que en sus primeras obras permeaba una militancia comunista que al final de la vida reconocía de manera incómoda. En su novela más conocida, Solaris, nos adentra a momentos históricos respecto a cómo la burocracia va haciendo más difícil encontrar como un punto de entendimiento entre los humanos y la imposibilidad de encontrar o entender inteligencia ajena a la humana, por así decirlo. Inclusive
un escritor mexicano, Bernardo Fernández, dijo que Solaris se puede leer, como una novela sobre los límites de la humanidad. Y citándolo, él puso que la actualidad y la vigencia del LEM están en que de muchas maneras estamos jugando su juego, recombinando, desensamblando y volviendo a ensamblar nuestro pasado histórico de la cultura popular. Así que me gustaría cerrar esta participación Muy bien. con una reflexión que es necesario que todas las personas sigamos creando y consumiendo ciencia ficción, ya sea en libros, películas o series, pues es que a través de estas una generación puede inspirarse para seguir en constante cambio. Siguiendo el papel de este género, pues enseñamos a la humanidad que no hay límites, que, que no se puedan romper y que siempre es posible seguir evolucionando. Necesitamos más personas que crean que es posible conquistar las estrellas, construir carros voladores y pensar en que esto que somos como sociedad y lo que podemos hacer para cambiarla, pues es posible. Asimismo que nos planteemos soluciones para problemas futuros relacionados con el creciente y constante cambio tecnológico. Básicamente la ciencia ficción nos enseña a convivir con nosotros mismos en un futuro y este futuro ya no es tan distante. Gracias. Gracias a ti, Esther. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Alejandro, Alejandro Rodríguez, a ver qué también nos puedes compartir. Para comprender un poco más acerca de la obra de Len y de cualquier autor en particular, es importante analizar el contexto histórico, social en el cual éste se desenvuelve, porque finalmente lo que ocurre alrededor del autor termina viéndose reflejado en la obra que él escribe. En el caso de Len, tenemos que nace en 1921 en Leópolis, antiguamente Polonia, actualmente parte de Ucrania. Y la fecha es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nace en el periodo entre las dos guerras mundiales. Y más en Polonia, que tiene un desarrollo histórico muy interesante. A principios del siglo XIX hasta mediados, Polonia era un imperio muy próspero, pero conforme se fueron dando los hechos en la segunda mitad del siglo XIX, Polonia terminó siendo prácticamente invadida por las principales potencias europeas, que se dividieron su territorio como si fuera un pedazo de pastel. Tras la Primera Guerra Mundial, Polonia logra conformarse como un estado libre, un estado soberano, una república, y por ese camino iba cuando llegó la Segunda Guerra, cuando llegó el Holocausto, cuando llegaron un sinfín de sucesos que reconfiguraron toda la noción que se tenía de Polonia como un país. Finalmente acaba la Segunda Guerra Mundial, Polonia se ve influenciada por el modelo soviético. La revolución zarista en Rusia se da en 1917 en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Rusia abandona su parte en este conflicto porque tiene un sollo interno que finalmente acaba desembocando en la creación de la primera unión de estados socialistas del mundo y la apuesta hacia un nuevo modelo político económico en la cual se le diera más primacía a los obreros, a los trabajadores. Volviendo un poco al tema de Len, a él le toca vivir la Segunda Guerra Mundial en su juventud
Él estudia medicina, concretamente psicología, siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, al caer este conflicto bélico, él se mete de soldador de automóviles, posición que aprovecharía para boicotear a los alemanes haciendo mal su trabajo. Así lo confiesa él en algunas declaraciones que hace. Entonces, pasar su juventud en este periodo significó mucho, pues siendo judío era una persona perseguida por el Estado alemán en ese momento. Su familia incluso sobrevive varias veces a los campos de concentración. Afortunadamente no les pasa nada. Pasa la guerra y Lenin comienza a retomar las ideas soviéticas, y es algo que vemos reflejado en sus primeras obras. Astronautas, uno de sus primeros libros publicados, nos narra un mundo en el cual ya no existe el capitalismo y por lo tanto la sociedad comienza a florecer, comienza a haber una paz y la tecnología comienza a desarrollarse de sobremanera. Ya puntualmente la diferencia entre Stanislav Lem y otros autores contemporáneos la podemos ver en esta ironía que marca muchísima de su obra. El Congreso de Futurología, por citar un ejemplo, es una cuestión totalmente hilarante. Nos trata las peripecias de un personaje que tiene que enfrentar un conflicto bélico en el cual se utilizan armas químicas que cambian el humor de la gente, hacen que la gente se vuelva buena, pero dentro de este exceso de bondad la gente empieza a sentir culpa de lo que ha hecho y acaban matándose a sí mismos, cosa muy diferente a lo que vemos en Bradbury, a lo que vemos en Orwell, que nos narran distopías, mundos gobernados por la tiranía, donde la tecnología se utiliza para someter al ser humano. Y si bien Len también toca escenarios no tan bonitos, lo hace de una forma un tanto menos sórdida que sus contemporáneos. Y analizando esto con las obras anteriores, por ejemplo Verne, uno de los primeros ejemplos de ciencia ficción que tenemos, Verne nos habla de la tecnología para el bien, del gran desarrollo tecnológico. Verne predice el viaje a la luna. Verne nos habla sobre dar la vuelta al mundo en 80 días con los avances del transporte que se tienen en esa época, a finales del 19. Verne nos habla de llegar al centro de la Tierra, cosa que no hemos hecho. También nos habla de los viajes en submarino y se adelanta a muchas cuestiones, pero no toca estos temas de reflexión política acerca del uso de la tecnología, que sí se ve en la obra de Len, que sí se ve en otros personajes. Particularmente hay que entender también que Verne se ve envuelto en los primeros años de la revolución industrial en el siglo XIX, el auge de la máquina de vapor para mover los grandes medios de transporte, los barcos, los trenes, para mover la industria pesada que empezaba con el modelo de producción en serie. Verne también comienza a ver los primeros pasos hacia la electricidad, y también hay otro contexto político. La burguesía en ese tiempo comienza a tomar auge con las revoluciones liberales, y a la vez comienza a surgir el proletariado, los trabajadores, los campesinos, exigiendo mejores jornadas laborales, exigiendo mejores salarios. Y esto último en particular influenciaría a los movimientos sociales de principios del siglo XX,
que acabarían por permear en escritores como Len, como parte de su ideología y de su manera de escribir. Para concluir mi participación en este aspecto, me gustaría comentar primeramente que Len tiene un desaguisado por ahí con los escritores de ciencia ficción norteamericanos, porque considera que las obras de estos son demasiado comerciales y él quiere alejarse un tanto de este modelo. La obra de Len está plagada de reflexiones filosóficas que no encontramos en otros autores contemporáneos. También es importante decir que además de la ciencia ficción tiene otros temas interesantes. Vacío Perfecto es una colección de reseñas de libros que ni siquiera existieron, y más allá del ejercicio metaliterario que esto significa, nos habla acerca de la creatividad e ingenio del autor. Un autor muy prolífico, que ha sido llevado al cine 2 veces con su obra Solaris, y que sin embargo para los hablantes del español es un tanto desconocido. A nivel personal me pareciera que este desconocimiento no es tanto por que no querramos saber más acerca de él, sino una cuestión de traducción. ¿Por qué lo digo? Porque es más fácil traducir a Bradbury, es más fácil traducir a Orwell del inglés al español directamente que traducir a Len del polaco, una lengua que nos es ajena, que nos es más remota. Hubo un tiempo en el que una editorial en Buenos Aires hacía traducciones de Len al español, pero a partir de traducciones del inglés, y en el proceso obviamente se pierde mucha riqueza de lo que el autor pudiera decirnos. Actualmente hay una editorial española que está trabajando en ello, Impedimenta, que nos está trayendo ediciones de Len traducidas al español directamente del polaco. Para las nuevas generaciones, para los jóvenes del siglo XX que estamos viviendo, es importantísimo retomar a estos autores, y más que nada es importante no dejar nunca de soñar y pensar que otro mundo mejor es posible con el avance de la tecnología, una tecnología pues pensada para el bien común principalmente. Vamos a continuar con Otzaret. Bueno, ¿qué tal? Pues, ¿qué decir más allá de todo lo que ya se ha dicho? Siempre hay mucho que decir de Lem. Lo primero que yo te puedo decir es que soy completamente nuevo en esto. A 100 años de su nacimiento apenas me topé con él y no ha sido ello. Ese es el fenómeno más interesante. Lo que me queda claro de Lem es que es de esos autores que puedes visitar toda la vida. Es de esos autores que puedes leer y releer y volver a leer, y que además tiene una vasta obra, o sea, es difícil agotarla de por sí. Entonces, algo que me saltó mucho de los comentarios que se han dicho ya es, por ejemplo, sobre la ciencia ficción. Pues hay todo tipo de ciencia ficción. Hay ciencia ficción muy fantasiosa, y la que le llamaban la ciencia ficción dura, o la ficción científica, en cierta forma. Lem no cabe en ninguna de esas categorías, a mí me lo parece. Lo que tiene Lem es una maestría literaria. Regularmente y estamos acostumbrados, sobre todo en ese hemisferio, o más bien en estas latitudes, estamos acostumbrados a que los escritores de ciencia ficción pues son más entusiastas de la ciencia, son más entusiastas de la divulgación, de la fantasía, son más del el arte pop que, que de una rigurosa academia literaria. Sin embargo, Lem pertenece a todos estos mundos, y Lem se destaca en todos los ámbitos que él, que él logra a transitar. Se podría decir que en cierta forma
de cierta forma podría haber llegado a ser lo que le llaman un renacentista. No sé por qué Lem simplemente se queda en la literatura, ¿no? No avanza ninguna de las otras artes, pero desde la literatura nos ataca en todos los sentidos, a las ciencias, a la filosofía y a las artes mismas. Eh, pues eso es lo que a mí me agrada mucho de Lem, que justamente tiene obras para todo. Me llamaba mucho la atención eso que se dice mucho sobre de que Lem es conocido en Polonia como un autor de cuentos para niños, pues porque en cierta forma tiene un libro para niños, por lo menos, ¿no? Las fábulas de robots, que son cuentos, digamos, de hadas, cuentos fantásticos, basados en cuentos de hadas, pero llevadas con robots. Eso es mucho de lo que hace Lem. Lem me agrada, por ejemplo, compararlo con Borges porque muestra, no oculta, muestra con mucho agrado lo buen lector que es. Lem ante todo, es un lector y eso, en eso digo, se compara mucho con Borges y justamente él lo que lee, abreva de, pues sí, lo que mencionaba mi compañero Flores, eh, abreva de una literatura que desconocemos bastante, pues se ha traducido poco, pero que siempre es maravillosa, ¿no? La literatura de Europa del Este es una literatura profunda, es una literatura con muchos planos de interpretación. Y Lem tiene esa maestría de los escritores de esa tradición, y con ello, más lo que él lee, y las circunstancias que ya se plantearon en las que él vive, hace juegos, hace piezas de rompecabezas, hace juegos lógicos, pero porque él tiene un interés genuino en qué es lo que va a pasar. O sea, esto es lo que está pasando. Len describe muy bien su realidad en varios libros, pero, pero donde él juega todavía mejor es en el campo de la prospectiva, de ya hacia dónde vamos, qué puede pasar. Y no se deja apantallar por esas promesas de bienestar futuro que da tanto la sociedad capitalista como las promesas de bienestar social que da la sociedad comunista. Lem tiene un ojo mucho más crítico y puede ver cuáles son los vicios de ambos escenarios que nos pueden llevar a una sociedad como la que justamente estamos viviendo, porque dentro de las cosas que he podido leer de Lem, pues lo que más me agrada es eso. Estamos hablando de un autor que nació hace 100 años y que su literatura es contemporánea, es vanguardista todavía en estos momentos. Y de hecho, a mí me tocó ver cierto cambio en la cultura comercial, en la cultura pop de nuestra época, y un cierto cambio con tendencias filosofoides que mucho de lo que estoy encontrando en Lem justamente puede ser la influencia. Hace rato Esther mencionaba la dimensión desconocida, que pues ahí participaron muchos escritores interesantes de guiones, y pareciera que varios de ellos, por la época en la que crecieron, por la época en la que desarrollaron esta actividad creativa, podrían haber estado influenciados mucho por Lem. Yo gustaba, por ejemplo, de cierta literatura fantástica como la de Douglas Adams, y en Lem encuentro mucho de lo que Douglas Adams pudo haber abrevado. Y pues eso, o sea, lo que tenemos en Lem es un erudito, y eso es mucho decir de la literatura fantástica. Algunas me tocó en este mismo programa reseñar a Claire Sagan desde el punto de vista de la literatura fantástica a propósito de su novela Contacto. Y estaba hablando de una persona reconocida pues, como alguien brillante, como alguien demasiado preparado bueno, se puede decir de esa forma, de sobremanera preparado para ese tipo de literatura, y no encuentro, a pesar de lo que puedo admirar a Sagan,
no encuentro en él los rasgos de erudición que muestra Lem. Pues eso, es justamente en eso es lo que quería remarcar. Muy bien, pues muy interesante toda esta primera ronda donde pudimos hacer como un poco el planteamiento desde la perspectiva histórica o desde la ciencia ficción y bueno, todo este bagaje que tú nos das, Otsaret. Pues bueno, no sé, sí realmente es un escritor muy peculiar y que también vale mucho la pena pues sí, difundir en nuestro país y bueno, en general en este continente que no es conocido. Y bueno, es muy sorprendente porque realmente tiene pues muchos libros y también tiene muchos libros editados. Es un autor muy vendido y también entiendo que sí fue reconocido en Polonia en su país. Afortunadamente, como muchos de los escritores, como Bradbury, el mismo Asimov, o sea, estos escritores como que sí gozaron de este reconocimiento público. No sé, el mismo Philip K. Dick, pero bueno, ya hay, justamente entran dentro de un contexto económico donde ya se unifica un poco el cine con la literatura, entran estas cuestiones también del desarrollo industrial, comercial, todo esto que nos decía Alejandro, este, cómo realmente se vuelven ya grandes potencias, ¿no? Y ahora lo estamos nosotros testificando, ¿no? O sea, está Rusia, está China, están llegando al espacio, ¿no? Ya hay un robot en Marte, pero todo es por la cuestión también de la colonización, ¿no? Del dominio económico. Y también ya lo mencionabas, creo que Esther, esta cuestión del desarrollo tecnológico, o sea, la guerra, pues desgraciadamente, afortunadamente, tiene, sustenta un desarrollo, el desarrollo tecnológico que ha logrado desarrollar el hombre, ¿no? Entonces, y bueno, no debemos olvidar, y en este sentido es muy importante, de esta cuestión de la ideología que en él permea por su condición, por ser un ciudadano de Europa del Este, que le toca vivir estos procesos históricos, ¿no? Del fascismo y también del supuesto comunismo, ¿no? Que finalmente acaba siendo un capitalismo disfrazado, ¿no? Pero se ve que a él como tú decías, o sea, tiene muy claramente, bien vislumbrado, muy bien sopesado qué es lo de un sistema y qué es lo del otro, y yo creo que tiene una visión muy crítica y muy clara al respecto, en efecto, hacia dónde se encaminaba la humanidad. Hasta 2006, que él pudo llegar a acompañarnos, él pudo estar, pues, testificando todo este tipo de, de desarrollo que ha venido permeando. Y pues sí, este desencuentro entre los escritores norteamericanos con Bradbury, basado también en esta pugna, ¿no? Donde él llega a esto que comentaba Esther, a criticarlos, ¿no? Y realmente el género de la ciencia ficción eh, se dice que más bien él lo toma pues para llegar a públicos amplios, pero finalmente su tendencia es a ir a la ciencia, a la filosofía y al cuestionamiento humano en positivo, ¿no? A pesar de que sí, realmente pues vivimos en un mundo así de complejo, así de contradictorio, donde el sarcasmo es muy se nos presenta a cada momento, ¿no? Por esta cuestión de lo que es privado y lo que es público, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué puedan comentar al respecto. Vamos a abrir. Pues sí, pues decía, lo que a mí me agrada,
lo que me agrada en general de la realidad, si es que existe, es la posibilidad de libertad. Y Lem es una persona que juega con eso, que vive de ello, ¿no? Es una persona libre, es, es una persona que tenía además estos rasgos de rebeldía, de justamente querer ser diferente a todo, pero no, su rebeldía no muestra esos rasgos de simplemente negarse a todo, sino él lo aceptó todo, lo intentó todo y al fin de cuentas se solucionó con todo. Y pues en esto igual se parece a autores que nos han llegado de ese lugar como Kafka. A mí, cuando yo leo los cuentos de Lem, pues es de esos autores que digo, wow, cómo me gustaría conversar con esta persona. Pero después encuentro sus entrevistas y veo eso, mucha desolación, y digo, wow, después de esta visión, de este análisis que tiene, de estas habilidades que tiene para analizar, para descomponer en partes y volver a sintetizar una nueva reflexión, que se queda desolado, yo no sé si podría, tendría las capacidades para soportar una conversación con alguien que tiene este grado pues de desencanto de la raza humana. De cosas que leí, por ejemplo, estaba este libro que me fascinó, Provocación, y el segundo ensayo, Un minuto humano, pues en realidad es, es de esos libros que te llevan a este estado de risa nerviosa, que además tienes que leer varias veces porque dice tantas cosas en tan poco tiempo que puede seguir varias líneas. Entonces, pero finalmente está hablando justamente de lo que somos, lo que somos los humanos, ¿no? A mí me gustaba mucho justamente que Lem es una persona que está muy ligada al concepto de solipsismo, desde el ipseísmo, o sea, desde la concepción propia, concebir que somos seres que habitamos en la soledad, que todo lo que esto del futuro, lo del presente, incluso el pasado, las cosas materiales o lo que sea, no son otras cosas que construcciones en el cerebro. Vamos, él era médico, psiquiatra, y sabía que como tal la realidad exterior sí existe, no lo conocemos, solo conocemos lo que el cerebro nos está construyendo. Y a partir de eso crea estos juegos y toda esta cantidad de libros maravillosos, pues vamos, es otra cosa, es otro aspecto más que se puede exaltar de Lem. Sí, y yo creo que también o sea, la lucha que él tuvo que dar, o sea, digamos, si por ejemplo, eh, pues lo corren, ¿no? De esta asociación de ciencia ficción, o sea, estadounidense, o sea, él le hace un ensayo al mismo Philip K. Dick, reconociéndolo como un visionario de la ciencia ficción, rescatándolo de todos ellos que para Lem no son muy significativos en el aporte. Sin embargo, el mismo Philip K. Dick acaba firmando para su expulsión. O sea, son grados de enajenación como muy, muy profundos en la sociedad norteamericana y los intereses particulares de prestigio, tal vez, no sé qué permeó ahí en Philip K. Dick, ¿no? Y bueno, por supuesto, estamos hablando de personajes de la literatura que también tienen una problemática psicológica muy peculiar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Philip K. Dick, pues dices, bueno, usaba drogas, etcétera, ¿no? Tenía grandes problemáticas de adicciones, y bueno, pues no se sostenía tal vez en sus ideales o no alcanzó a reconocer el grado de solidaridad y reconocimiento que como lo posicionó Stanislaw Lem, ¿no? Pero por decir, esa es una lucha que él tuvo que dar. O sea, yo pienso que el cansancio final que muestra Stanislaw Lem
tiene que ver con esta devastación que ha venido sufriendo hasta, por ejemplo, en el momento en el que nos encontramos del neoliberalismo, o sea, de esta política que pues ha dado al traste con, con muchos logros de la sociedad humana, ¿no? O sea, realmente es algo que él testificó y pues no sé, no quiero imaginar, yo pienso que tiene, como tú dices, tuvo un espíritu inquebrantable en el sentido de, pues, cómo sobrevivió al holocausto, ¿no? Por suerte, o sea, su familia se movió, de Polonia, o sea, fueron cuestiones así fortuitas que lo fueron rescatando, pero imagínate la mirada que él tuvo que tener, o sea, de ver este terror, de sentirse perseguido, y finalmente también, o sea, no ser reconocido porque no estás tú convalidando a, a un modo de producción específico, ¿no? Como el capitalismo, o sea, como bien dices, es un disidente hasta el final. O sea, yo entiendo así su grado de, pues sí, de decepción, eh, pero tiene que ver más bien con, con los gobiernos que no han dejado, que no lograron justamente dar paso hasta la fecha a mundos más armónicos para los seres humanos, ¿no? O sea, que justamente estos escritores apelan mucho en ese sentido y en el caso de Lem, sí se bifurca grandemente de los escritores norteamericanos, justamente porque sí, trata de abordar desde la ciencia ficción, pero cuestiones más realistas, ¿no? O sea, más concretas, de datos duros, etcétera, ¿no? Y bueno, es lo que yo puedo comentar. No sé tú qué digas, Ale o Esther. Me parece interesante más el aspecto literario, la construcción del futuro desde la perspectiva de leer, tanto al lado del libro como en general la ciencia ficción en los libros y en las películas, ¿no? Un ejemplo muy claro que creo que todos ubicamos, la película de Volver al Futuro, que me parece ambientada en 2005 con todo el desarrollo tecnológico que en los 80 en esa época se decía que tendríamos, ¿no? Len tiene una obra que se llama el Congreso de Futurología, que tampoco en un futuro tan distante a nuestro presente y que sin embargo ya nos presenta máquinas de congelamiento para preservar a los seres humanos, nos presenta armas químicas que quieren la personalidad de la gente, nos presenta otras formas de pensar, otro tipo de máquinas, televisiones de realidad extendida, por ejemplo, donde sale la pantalla y me hace como muchos no sé si tendríamos mucha fantasía en el pasado o realmente le damos a deber a toda la gente que escribió ciencia ficción o secas en cuestión de los adelantos, porque me pongo a pensar en Verne, por decir algo. Al menos el viaje a la luna y el Homo Sapiens, dar la vuelta al mundo bien, eran apreciaciones un poco más realistas del duro, o al menos apreciaciones que llegaron a cumplirse de una u otra forma. Eh, con Len y con otros autores, veo que la imaginación está un poquito más sobrada en ese aspecto, creo yo, pero a pesar de ello, la obra no es desestimable. Siento que es más bien una invitación a no dejar de imaginar este tipo de situaciones y tal vez no teniendo los conocimientos adecuados, la forma adecuada, concretar en un futuro, ¿no? Empezar a ver desde el presente qué nuevos futuros queremos disfrutar,
apuntar hacia ellos y poner manos a la obra para hacerlos realidad y que la gente de unos 20 30 años no diga estos que vamos a tener estas máquinas en esa época, ¿no? Ese sería mi comentario. Muy bien, Alejandro. ¿Tú qué nos dices, Esther? A mí me gustaría retomar esta crítica que dicen que le hace mucho a Lem, que es como más reservado, más una persona que te intimida, ¿no? Y es que leyendo críticas que le hacían, decían que no tenía ese espíritu juvenil en un escritor de ciencia ficción que se tiene como idealizado, ¿no? Por así decirlo. Pero pues también poniéndonos en su contexto social, él fue parte de la resistencia en la Guerra Fría. Se nos dice en su biografía que su familia llegó a escapar de cámaras de gas o que incluso él tuvo que dejar la carrera porque sus ideales, aunque él era socialista, no iban de acuerdo a lo que se le estaba impartiendo. Por lo tanto, pues él sí nos mostró como pues toda su verdad. Él, a pesar de que escribía como en metáforas o incluso la ciencia la transformaba a personajes o incluso la electrónica. Me tocó leer de cómo Ergio mató a un autoinductivo y eso es básicamente parte de la electrónica, transformaba pues materiales como electrodos o llaves o metales a personajes y aunque pensaría uno que lo forma, no sé, que va a formar una historia de ficción para niños, terminó siendo bastante rudo con ese cuento. Y así como lo mencionó Zaret, no importa qué tan breve sea un cuento de él, te deja como una reflexión enorme. Este cuento que yo les menciono abarcaba, me parece que 2 páginas y tuve que releerlo más de 2 veces para entender como el trasfondo, ¿no? Porque más allá de lo fantasioso que podría sonar el título, eh, tiene un tono muy sátiro y, y sí te enfrenta como a la realidad filosófica de que él contrapone mucho la mente humana, contrapone mucho que te intenta explicar eh, cómo puede un contexto marcar a una persona, cómo darle una pauta para su escritura. Por eso es que sí me parece muy interesante cómo lo van criticando, ¿no? Cómo lo ponen de serio, de rudo, pero pues al final de cuentas le tocó vivir ese concepto, le tocó vivir toda esa situación para ser el escritor que ahora es, para tener esos ideales tan fuertes que en cada libro lo presentan. Incluso me parece que en su primer libro que quiso publicar, tuvo problemas con los comunistas y de eso le hizo que tuviera que ya concentrarse más que nada en el género de ciencia ficción para que no fuera silenciado, como lo habías mencionado. Y eso es como lo que más hay que admirarle a este escritor. Zaret, ¿quieres hablar? Pues sí, parece circunstancial que llegara a la ciencia ficción, pero lo insisto, o sea, es notorio su gusto por la perspectiva, por la tecnología. Es más bien es una fortuna que haya cruzado transitado por eso, porque en realidad solo fue un tránsito, ¿no? Como menciona Esther, trata de publicar algunos libros mm, digamos, desgraciadamente aún no he podido leer, por ejemplo, el Hospital de la Transfiguración, que entiendo que no es de ficción especulativa, pero digo, inicia tratando de hacer una literatura como se concibe en la academia. eh, Finalmente las trabas que le ponen, pero además su gusto por la tecnología, lo llevan a la ciencia ficción un buen rato y finalmente también escapa de ahí. Finalmente también comienza a hacer estos ensayos, estos libros de juegos literarios, los libros de prólogos, los libros de reseñas de libros no existentes. Entonces, es una fortuna que haya cruzado por la ciencia ficción, pero justamente él pasa por ahí para convertirla en otra cosa.
Y pues ya después de Stanislav Lem, creo que ya no se puede ver la ciencia ficción como tal, ¿no? En realidad la ciencia ficción no es un, bueno, a mí me pareciera que ya no parece un subgénero, en sí es otra forma de escribir. La ciencia ficción regularmente se monta en el futuro, ¿no? Lo que es fantasía es algo que está montado ya sea en el presente o en el pasado, pero si lo montas en el futuro, pues tienes la posibilidad siempre de decir que es ficción, que es una especulación. Y eso es lo que le daba ese toque a la ciencia ficción. Sin embargo, Lem simplemente se pregunta, ¿qué es el futuro? Y se da cuenta que el futuro simplemente es la misma expresión del pasado y el presente combinados. Entonces, bueno, es lo que digo, no creo que a partir de él la ciencia ficción deja de ser lo que era antes. Así es un parteaguas, ¿verdad? Estamos diciendo eso, o sea, es un antes y un después, ¿no? Esa es la ponderación que estamos Más o menos, teniendo. pero lo que te decía es eso, o sea, él simplemente juega con el tiempo y en lugar de poner un antes y un después, a todo lo unifica y eso, digo, termina desintegrando a mí me parece, la ciencia ficción como un subgénero para volverlo simplemente una forma narrativa, Ujú. son nuevas piezas para hacer lo que tú quieras. Él desde esta ficción especulativa, pues crea libros para niños, crea libros de filosofía, tiene un libro que se llama La filosofía de la casualidad. Eh, y, bueno, tiene libros de ensayos, tiene novelas, tiene cuentos. O sea, él juega con esas piezas, juega a lo que él quiere. Sí, sí, tienes toda la razón. Es, ese es su gran desarrollo intelectual, ¿no? Y su gran capacidad crítica, que justamente pone en sus obras. Y de hecho, aquí tengo o sea, dicen que se ha traducido a 40 lenguas y ha vendido 27 millones de ejemplares. O sea, eso nos da una idea, pues, del impacto de este escritor en todo el mundo. Y bueno, somos afortunados de haber, como bien dice Sotsaret, habernos hallado con Stanislaw Lem, que en el contexto del Instituto Politécnico Nacional, de las carreras técnicas científicas, es muy ad hoc para entrar a estos mundos, como tú dices, infinitos, pero que nos llevan siempre como a espacios de libertad y también muestran también como una fotografía o una radiografía de circunstancias psicológicas en momentos históricos, ¿no? Entonces, eso es importante y pues bueno, no sé, podemos ir también cerrando, concluyendo, no sé si quieran decir algo conclusivo para que podamos ir despidiendo esta mesa de diálogo. Bueno, a mí me gustaría como sí seguir remarcando que este escritor incluso le tocó pues el desarrollo del internet en los años 90 y a pesar de ya ser como una nueva revolución industrial, él seguía planteando problemas éticos y tecnológicos a su vez, ¿no? Entonces, como conclusión diría que debería ser parte de la formación de todo ingeniero leer a Lem porque nos muestra como una perspectiva hacia la tecnología, hacia lo que podemos crear y hacia las implicaciones éticas que tenemos cada quien al crear algo nuevo, al querer revolucionar lo que hasta ahora tenemos, pues sí tenemos que tener en cuenta toda la ética que debe conllevar la creación de algo nuevo. Y nada más, y agradecerles por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Yo solamente agradecer a quienes vean esa presentación e invitarlos a que no dejen de soñar, no dejen de imaginar, de empaparse de todo el conocimiento que finalmente crear los mundos que estén a su alcance. Muchas gracias. ¿Tú, Tarek, tienes?
Pues sí, primero me sorprende cómo pasa el tiempo, o sea, apenas estábamos introduciéndonos en este universo de Len Sí, y ya se está acabando. Hay mucho que se pudiera decir, pero estamos haciendo la parte importante. Somos personas que nos hemos cruzado con este mundo y justamente lo que hemos descubierto es que ahí hay una brecha, ahí hay un problema. Dices que se traduce el lema a 40 lenguas, pero ¿en qué momento se traduce el lema a 40 lenguas? Y de esas traducciones, ¿cuántos las están leyendo? Eh, Parece que Lem, como yo decía, me gusta que no tiene miedo a mostrar su gusto por la lectura. Me parece que Lem se forma justamente de los autores que lee. Entre ellos, digo, algunos latinoamericanos muy interesantes, la clásica literatura norteamericana que también nos han querido este, meter como cultura básica, pues a él no le hace tanta mella. Él encuentra otros abrevaderos, encuentra la literatura de Europa del Este, que insisto, siempre que encuentras algo de Europa del Este, sea literatura o sea cine, o cualquier manifestación cultural, siempre es una manifestación tan profunda, tan interesante, y Lem abreva todo esto, pero ahí hay, como decía, una brecha. Nos cuesta trabajo porque pues son lenguas casi no traducidas, son, vamos de pensar, tan complejos para la sencillez de la vida moderna, que eso es lo que estamos tratando de salvar en este tipo de ejercicios. Gracias por haberme introducido al mundo de este escritor. Gracias a mis compañeros por compartir sus experiencias. Espero que todo eso que estamos diciendo sirva, aunque sea de introducción, a las personas que logren ver que lleguen a ver este video para despertarles esa cosilla, porque finalmente lo interesante es leerlo. Como ustedes ven, aquí habemos 5 mundos diferentes de leer a Lem, y lo que tiene Lem es que permite todo eso, ¿no? Permite todo tipo de mundo. Lem utilizó especulaciones sobre la tecnología como una forma de hablar con la filosofía, y la filosofía como un medio para comprender la tecnología, la ciencia, la modernidad, la posmodernidad, y tal vez lo que podríamos llamar la sobremodernidad. muy bien, sí, sí, completamente de acuerdo. Y pues no, al contrario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a estar adentrándonos a la obra de Stanislaw Lem durante este semestre. Ha sido muy grato poder compartir con el público un poquito de estos relatos, novelas de este gran escritor, y que por supuesto estamos invitándolos a que puedan consultar el canal de YouTube de Cultura IPN, donde están ahí guardadas estas cápsulas de nuestros compañeros que ustedes pueden ir disfrutando, y también pues indagando un poco más sobre cada una de ellas. Y bueno, pues yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado, y también queremos invitarlos a que estén pendientes de las actividades del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros. Pues el mes de junio tendremos la participación del escritor Alejandro Vadillo, que nos va a dar una conferencia magistral sobre escritores de la ciencia ficción en el marco del natalicio de Stanislaw Lem, como cierre de la celebración de los 100 años de este maravilloso escritor. Y también los invitamos a consultar las redes, como ya les decía, de Cultura IPN, en Facebook, en YouTube, en Instagram, para que se enteren de la programación que genera la Dirección de Difusión Cultural. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente que nos acompañen, y muchas gracias a ustedes por su trabajo y su participación.